Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a los que asisten hoy por primera vez y no estuvieron ayer a esta quinta edición de Siberiana, Festival de Literatura y Naturaleza de Tamurejo en la Reserva de la Biosfera de la Siberia. Ayer disfrutamos de una noche entretenida, divertida. Esta mañana lo hemos hecho también, hablando de literatura y de naturaleza, y desde aquí les agradecemos su presencia y que hayan querido disfrutar con nosotros. Vamos a comenzar la noche con una conversación entre Azara Palomeque y Luis Sáez. Azara Palomeque es escritora y poeta, autora de American Poems y En la ceniza blanca de las encías. Su obra reciente incluye la novela Huracán de negras palomas, que aborda el desmoronamiento de una familia tras un desastre natural. Azara será entrevistada por Luis Sáez. Él es profesor y escritor, autor de ensayos como Animales melancólicos y la colección de relatos Descubrimiento del continente negro. Ha sido coordinador de exposiciones y proyectos culturales en Extremadura. Pues demos, por favor, con un caluroso aplauso, la bienvenida a Azara Palomeque y Luis Sáez. They said you were leaving, someone swept your heart away. By the look upon your face, I see it's true. Pues buenas tardes y buenas noches a esta quinta edición tan estupenda de Siberiana, en la que arrancamos con una charla con una autora extremeña, pero que no está aquí en su condición de extremeña, o no es en ese sentido, sino en su condición de autora reconocida y leída y con algo interesante o muy interesante que contar, y que además, de algún modo, engarza muy bien con algunos de los temas que hemos comentado estos días. Se habla de cambio climático desde la ruralidad y, sin embargo, Azahara nos habla de cambio climático desde un mundo muy diferente, que es el mundo de Estados Unidos, es decir, de esa civilización para nosotros lejana y, sin embargo, relevante para todo lo que nos ocurre. Azahara, que es un hombre emergente, importante, tiene una obra detrás ya significativa. Es autora de varios libros de poemas, American Poems, La ceniza blanca de las encías, Resin Plastic, Curriculum, de un par de ensayos que tienen títulos mucho más evidentes que tienen normalmente los poemas, que siempre son mucho más sugestivos, ¿verdad? Año 9, Crónicas catastróficas de la era Trump, y Vivir peor que nuestros padres. Y ahora llega a Siberiana inmersa casi en la gira de presentación de una novela que está teniendo estupendas críticas, que es Huracán de negras palomas, que también vamos a señalarlo, está publicado por la editorial La Moderna, que es una editorial extremeña, efectivamente. Ha sido conferenciante tanto en España como en Portugal, en Estados Unidos, eso es de esta mañana. Traducida al inglés, al griego. Es muy conocida también su presencia en los medios, tanto en La Marea como en El País, donde ayer mismo pudimos leer un artículo suyo. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual y tiene un máster por estudios luso-brasileños por la Universidad de Texas, en Austin, y es doctora en Estudios Culturales en Princeton. Es decir, tiene un enorme currículum, del que me gustaría señalar una cosa que igual pronto hay que empezar a señalar, es que es alumna de la educación pública aquí en España. Eso es importante. Bien, pues llega a Siberiana con una novela, aunque vamos a hablar, si te parece bien, Azahara, un poco de toda tu trayectoria, con una novela en la que, como comentaba Susan, habla de una familia tan ideal, que cuando comienzas a leerla piensas que nada malo les puede ocurrir, al contrario, que debe haber una especie de, casi de halo en donde ella es especialista en asuntos vinculados con los derechos humanos de alguna manera, él es hijo de la inmigración cubana, pero que está integrado en Estados Unidos, y que además han adoptado a una niña negra, Violet, y que, sin embargo, esa vida tan ideal se va a desmoronar al hilo
de algo que también tiene que ver con el agua, que es un huracán, el huracán Omega, ¿verdad? De manera que en esa novela van a aparecer muchos asuntos que están en la agenda contemporánea, el racismo, la desigualdad, el cambio climático, esencialmente como desencadenante de todo, un cambio climático que es un cambio climático exterior, pero también de la vida interior de los personajes, ¿verdad? Y que además es una novela, y a mí este dato me parece interesante por lo que tiene de literario, donde hay un cruce de lenguas, donde el inglés y el español, propio de quien ha vivido 13 años en Estados Unidos, luego ha vivido en otra lengua, tiene un peso importante. Por eso yo casi que quería empezar hablando contigo de cuando se lee la biografía de Azahara, que imagino cuando ella la controla o la envía, aparece nacida en el sur. No aparece Córdoba o Badajoz, que son un poco los dos lugares de donde ella procede y donde ha vivido y vive, sino el sur. Y claro, cuando tú lees el sur de alguien que ha estado y que sitúa su novela y buena parte de su escritura tan lejos, ¿verdad?, uno casi que se siente un poco tentado a abrir un atlas y ver cuál es ese sur y por qué pone el sur. Hay gente que lo ha hecho. Claro, Entre otras cosas, mira, hace unos días, con esta cumbre del G7, leí, el sur global no está con Zelensky. Y vi que el sur global, en la lista aparecía tanto Sudáfrica como Emiratos Árabes. Que hay que tener muchas ganas de meter a Emiratos Árabes allí, ¿verdad? Y luego, en realidad, yo creo que si uno mira, si uno tuviese que hacer un atlas, no sé si vosotros tenéis que hacer esos atlas donde copiábamos los mapas con un papel de calca o con cosas así que yo creo que ya no se hacen. Si hoy hubiese que hacer un atlas de los países, igual los países no eran ni España, ni Francia, ni Italia, eran Meta, eran Google, eran Apple, y unas provincias donde unos consumen, otros hacen cosas y otros nos ponen un data center que consume muchísima agua, por ejemplo. ¿Por qué el sur, Azahara? Bueno, muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado, sobre todo a Gaby. Bueno, pues vamos a empezar con el nacimiento. Yo siempre pongo el sur, 1986, porque me ha resultado muy difícil, primero, definir un lugar de nacimiento. En realidad nací en un lugar del norte, que no suelo mencionar porque no fue mi decisión tampoco, fue una locura de mis padres. Y luego yo crecí en Badajoz hasta los 18 años y mi familia es toda de Córdoba y no sé cuántas miles de veces me habré recorrido esa carretera, ¿no?, esa nacional que va de una provincia a otra, y estaba harta de tener que explicar como toda mi historia y toda mi trayectoria y el tercer lugar, que es el lugar de nacimiento. Aparte de que luego empecé muy joven a viajar y luego emigré a Estados Unidos, donde pasé 13 años. Entonces era siempre como, ¿pero de dónde eres?, ¿no? La gran pregunta era, ¿de dónde eres? Y cuando vivía en Estados Unidos era todo el rato, ¿where are you from? Y es como, a ver, pues voy a elegir un territorio simbólico que para mí es, en la península, es en algún lugar entre Córdoba y Badajoz, que es suroeste, y que además tiene una connotación que lo vincula a pueblos colonizados. Yo estuve viviendo un tiempo en Brasil también. El sur es siempre una periferia, entonces yo me siento muy identificada con el concepto de periferia, y siempre el sur es lo que está peor, ¿no? Entonces, si tengo que ubicarme ideológicamente, alegóricamente, en algún lugar, pues me gusta ese concepto de sur, porque es donde suelen ser la parte más sufriente y también la que se puede mejorar más y la que está en los márgenes. Aunque el sur está también en muchos sitios del norte, Sí, ¿verdad? claro, por supuesto. Claro. Me recordaba ahí un lema que es el de mi norte es el sur, que puedes utilizar para explicar el norte del nacimiento. Bueno, eso no lo voy a contar, el norte del nacimiento. Pues la obra de Azahara, que evidentemente es una obra en crecimiento, participa de varios géneros. Participa de la poesía, participa del ensayo, participa de la novela, participa del periodismo, que no deja de ser periodismo de opinión, que es el que tú cultivas, no deja de ser también un tipo de ensayo de urgencia de alguna manera, ¿verdad? Esa obra en crecimiento va unida a una cierta militancia social, de algún modo. O al menos
yo pensaba, cuando preparaba esta conversación, al mismo tiempo leí en la revista Electra una entrevista a Michael Hart, filósofo que escribía con Tony Negri, y decía, mi vida, es un señor, ya tiene 70 y tantos años, mi vida ha estado siempre en la tensión entre la filosofía política, que no deja de ser una cosa que uno se sienta y escribe y piensa y tal, y el activismo. Y ahora me doy cuenta, cuando ha pasado el tiempo, de que esa tensión interna que yo tenía, que me hacía siempre querer estar en el otro lado de donde estaba, es la que ha creado mi vida. ¿Tú cómo te planteas ese tejido de tu obra de diferentes géneros? Sí que me siento identificada, ¿no?, con lo que has dicho, porque yo también he vivido siempre en esa tensión entre la política y luego también muy pendiente del lenguaje y con una tradición de vanguardia también, creo que no son incompatibles. Por una parte tiene que ver con mi trayectoria, o sea, terminó la carrera, año 2009, crisis económica global, yo me voy a Estados Unidos porque aquí en España no tenía nada que hacer ni cómo mantenerme, entonces, sin venir de una familia con una tradición militante ni nada de eso, sí que creo que fue un momento en el que todos nos politizamos y que particularmente para mi generación fue muy significativo. Claro, si piensas después la trayectoria, a mí me ha influido mucho vivir en Estados Unidos, o sea, no es tan sencillo que te toque pasar la era Trump y que veas todo ese, bueno, clamor popular, manifestaciones y luego... bueno, que te asalten el Capitolio, ¿no? O sea, tú imagínate, ese tipo de vivencias te marcan mucho. Pero aparte de eso, sí que siempre he reivindicado un cuidado del lenguaje y o sea, que la literatura, que el arte no sea panfletario, ¿no? El arte tiene que estar sujeto a interpretación, porque si no, no estás haciendo arte, estás haciendo un panfleto. Entonces, dentro de esa tensión, que además creo que es importante mirar las circunstancias políticas, porque si tú te mueres en una lista de espera no vas a poder leer libros, o sea, la política determina lo que podemos hacer a nivel artístico, pero creo que también hay que tener un cuidado con la estética y ser capaces de crear belleza. De hecho, tú has dicho en más de una ocasión que sientes una predisposición o casi una pasión por el barroco en sus manifestaciones artísticas y literarias en la tradición, y ese barroco que es el surrealismo está muy presente en algunos de tus textos, sobre todo, por ejemplo, en la novela, en algunos momentos de la novela, Los sueños. Sí. El título es un verso de Lorca. De Lorca, un poeta en Nueva York, además, Huracán de negras palomas. Lo que no quita para que haya sí que hay en tu trayectoria una serie de temas que han sido constantes. Uno de ellos, desde luego, eres tú, es decir, tu componente biográfico muy fuerte. Sí. Sí, pero es un componente biográfico que es muy generacional también. Sí. O sea, porque, por ejemplo, American Poems está hablando del choque cultural cuando yo llego a Estados Unidos, de cómo gestionas la vida en dos idiomas, en español, en inglés, de cómo te buscas la vida, pero está hablando también de una crisis económica que afectó a mucha gente y particularmente que supuso casi como un corte histórico en el concepto que tenemos de la oportunidad, de la meritocracia, del progreso, etcétera. Entonces, yo siempre intento añadir una dimensión social, histórica y contextual para decir, bueno, es que obviamente mi vida es mía, pero no soy solo yo, ¿no? Están pasando cosas que nos están afectando a todos o a muchos. Y comenzaste como poeta, fundamentalmente. Sí, comencé a publicar como poeta. Yo había escrito relatos antes, pero sí que es verdad que en aquellos momentos sentía la necesidad de expresarme en verso. Va cambiando de todas maneras según mi estado de ánimo. A veces me dicen, ¿por qué del verso te pasas al ensayo? ¿Por qué del ensayo te pasas a la novela? Digo, bueno, pues porque dependiendo de mi salud mental y de mi grado de aburrimiento con determinados formatos, pues voy cambiando porque creo que además cada lenguaje te da unas posibilidades distintas, ¿no? Yo tengo aquí unos versos tuyos de Estertor, por ejemplo, un poema. El augusto desmentir de la boca, tubería abajo, donde moran los insectos practicándole a los astros cirugías de luz, aquel cieno amarillo de la noche, lo que implica, evidentemente, un compromiso muy fuerte con el lenguaje, efectivamente, sí. y al mismo tiempo sin abdicar de esa presencia en el mundo, que es lo que me imagino que te llevó, por ejemplo, a RIP, que es un poemario sobre la contaminación y sobre
de alguna manera, el primer escalón de tu atención al cambio climático. Sí, es cierto, es el primer escalón de la atención al cambio climático. Ese poemario se publicó en 2019, pero yo lo había escrito en 2014, de hecho. Y habla de una degradación que es una degradación personal, porque yo tenía una depresión en ese momento, pero la degradación personal la extrapolo de alguna manera a la degradación medioambiental y, de hecho, hice bastante investigación para lo que es un poemario a la hora de coger vocabulario, ver la ubicuidad del plástico, de dónde venía, qué tipo de contaminación afectaba a las sociedades actuales y ese fue... esa fue mi primera toma de contacto con el problema del cambio climático y poco después de la publicación de ese poemario yo empecé a hacer periodismo climático, que ya es otro formato, otro registro más documental, pero sí que es verdad que sin esa experiencia estética anterior a lo mejor no hubiera seguido ese tipo de trayectoria. ¿Cómo es escribir poesía cuando a tu alrededor todo el mundo habla otra lengua? Pues es un ejercicio muy solitario y muy introspectivo, porque a mí en Estados Unidos a veces me daba la sensación de que se me olvidaba el lenguaje, porque yo estaba trabajando en inglés, mi marido es norteamericano, con él hablo en inglés, sigo hablando con él en inglés, y alimentaba mi español solo a base de lectura, o sea, se volvió una lengua muy, muy literaria, entonces... a lo mejor tenía un vocabulario muy literario y lo adquiría de manera más fácil, además me hacía listas de palabras, pero luego las expresiones coloquiales se me olvidaban y yo recuerdo que por aquella época mi abuela todavía vivía y cuando la llamaba por teléfono y contaba chascarrillos y ese lenguaje popular, claro, ella no se daba cuenta, pero yo estaba apuntando esas palabras porque decía, es que no quiero perder esta riqueza lingüística porque aquí no tengo contacto con ella. O sea, luego a veces creo que he pecado por exceso, porque de tanto que apuntaba y me hacía listas de palabras, pues luego hay un vocabulario con una gran riqueza, pero a veces un poco rebuscado también, ¿no? Pero sí que era un constante como conflicto con el lenguaje de se me va a olvidar, lo voy a perder, ¿cómo lo hago? Estoy yo sola con el lenguaje. Claro, es que hay un momento en el que tus interlocutores no son ni tu padre, ni tu madre, ni tus vecinos, sino igual Claudio Rodríguez, Gil de Viedma y los libros que tienes alrededor, claro. Claro, era eso, o sea, se volvió un lenguaje muy culto, que por una parte bien, pero por otra parte creo que pierdes el contacto con la realidad y también hay una riqueza en la lengua popular que yo no la estaba disfrutando. O sea, yo realmente tenía una obsesión con estoy perdiendo vocabulario, lo tengo que recuperar, ¿cómo lo recupero? Bueno, ahora ya no la tengo. Ahora que vivo en Córdoba estoy más relajada Claro, con ahora eso. tendrás, al contrario. Junto con tu obra poética hay una parte importante, además de tu formación académica, que es el periodismo que ejerces ahora mismo, hemos dicho, en La Marea y en El País. El periodismo ahora, después de las últimas elecciones, donde hay quien ha triunfado porque ha convencido a quien sea de que está bajo sospecha absoluta, no deja de ser una profesión de riesgo, imagino. Sobre todo de riesgo económico, porque tienes que ser freelance, pero sí, es una profesión muy degradada. Yo intento de todas maneras hacer un periodismo un poco más analítico, un poco más ensayístico, que lo has mencionado al principio, y en parte he bebido mucho de la tradición anglosajona, donde las columnas de opinión no suelen ser, bueno, digo lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿no? y soy un ser con esa autoridad, sino que las columnas de opinión son opinión documentada. O sea, si tú lees las opiniones en el New York Times o en el The Guardian, y a mí eso me ha inspirado mucho a hacer un tipo de opinión analítica y que, o sea, si yo digo algo, que me sienta forzada a justificarlo por un sentimiento de responsabilidad con la gente que te lee, ¿no? O sea, ¿de dónde te sacas esa información? ¿Cómo la documentas? ¿No? Puedes opinar, pero opina razonadamente y bueno, y pórtate bien con la gente que te lee, ¿no? Yo, además, creo que es imposible, cuando uno lee una columna o una página de opinión de Azahara, no encontrar allí a la poeta. Creo que hay una matiz literaria. Que tengo apuntado que tú hace muy poco has deseado o has soñado con un tribunal internacional lírico, ¿verdad? Y con una declaración de versos frente al Tribunal de La Haya. Esa era una columna donde yo hablaba de la razón poética de María Zambrano, porque como
el reino de la razón y de la ilustración en realidad no nos ha traído cosas tan buenas, ¿no? Por ejemplo, hablando de cambio climático, nos encontramos en unas circunstancias de emergencia, ¿no? Y pensamos tantos años de ilustración y de estudios, ¿no? Y al final no somos capaces de parar esto, no queremos parar esto. Pues pensaba en otro tipo de razón, o en otro tipo de ilustración que quizá pudiera ser lírica y bueno, que con María Zambrano en la cabeza, ¿no? Que fue además un planteamiento que tenían muchos intelectuales durante la Guerra Civil Española y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Adorno decía, puede haber poesía después de Auschwitz, ¿no? Nos planteamos la utilidad de nuestra obra intelectual en un mundo que ha perdido completamente el norte o el sur, que está desbocado y que nos lleva, pues posiblemente a algún tipo de abismo. Y tú lo has dicho, esa vinculación entre el periodismo y el ensayo, o esa lectura analítica de la realidad, que lleva a un ensayo que es Vivir peor que nuestros padres, un ensayo publicado en Anagrama, también del 2023. El 2023 son tanto la novela como este ensayo, ¿verdad? Sí. Y que también, desde mi punto de vista, también tiene una matriz literaria fuerte. Cuando comienzas a leer, por ejemplo, tengo aquí un fragmento, que no voy a leer entero, pero a Rodrigo le fue mejor, lo contrataron, sigue enseguida. Carmen se quedó también con el piso de sus padres, Laura, su hermana. Yo pensaba que estaba en ese tono de la canción de Amaral, de Mis amigos, Sí, ¿verdad? un poco así. De manera que sí que es un ensayo analítico y al mismo tiempo, por usar una palabra que tú has utilizado antes, generacional. ¿Cómo fue tu planteamiento a la hora de reunir los textos de Vivir peor que nuestros padres? Yo estaba escribiendo otro ensayo más grande, más grueso, porque es en realidad Vivir peor que nuestros padres muy pequeñitos, si lo veis. Sí. Y estaba viviendo con mi madre. Después de haber vuelto de Estados Unidos, estaba viviendo con mi madre. Y estaba pensando en los choques que teníamos, ¿no? En una particular incomprensión que creo que es generacional, ¿no? entre millennials y boomers. En Estados Unidos se hacen muchos análisis generacionales, es una categoría que se utiliza bastante, en España no tanto. Yo creo que porque tenemos unas relaciones familiares mucho más próximas. Y entonces lo propuse a Anagrama. Dije, quiero hacer un ensayo generacional, quiero utilizar estas categorías, diciendo que somos la primera generación en vivir peor que nuestros padres, que eso ya se había dicho desde el 15M, ¿no? Pero se había enfocado siempre por el lado económico, porque tenemos peores salarios, porque el acceso a la vivienda es más difícil, etc. Y dije, vale, pero yo le quiero dar una vuelta de tuerca, porque las condiciones climáticas que la gente joven va a vivir o está viviendo son muchísimo peores que las que vivieron mis padres cuando eran jóvenes. Y es ese matiz generacional, que es climático también, no estaba tan explorado. Entonces, lo que yo hago de alguna manera es vincular las dos cosas, el vector climático y el económico, y decir, bueno, es que si seguimos con este tipo de crecimiento económico infinito, lo climático va a ir peor. O sea que en realidad hay que considerarlo en conjunción y ver cómo estas dos categorías se pueden manejar de alguna manera. El libro, bueno, ha tenido bastante recorrido. Sí que es verdad que creo que es un planteamiento relativamente novedoso en España y hay gente a la que le choca un poco ese enfoque. Yo, de hecho, como boomer, tú lo has dicho, a veces siento que generacionalmente hay mucha más devoción por los abuelos que por los padres. Mira, en el... Nuestros abuelos hicieron la guerra, pero nuestros padres hicieron la transición. Eso me parece importante recordarlo de vez en cuando. En los estudios ecológicos, por ejemplo, en ecología se están recuperando mucho las memorias de los abuelos como vidas, que a mí me parece problemática esta categoría, pero vidas bajas en carbono. O sea, como intentar ver qué tipo de austeridad se daba en aquella época, porque era una austeridad obviamente no contaminante, etc. A mí me parece que a veces romantizamos demasiado a los abuelos porque en realidad fueron unas vidas durísimas, ¿no? sin
sin prácticamente nada. Claro. Por lo menos mis abuelos no tenían prácticamente nada y los de mucha gente, ¿no? Pero sí que es verdad que existe esa conexión que está ligada a la austeridad y a la falta de cotizaciones, ¿no? Claro. Por eso siempre hay el riesgo de distinguir entre austeridad, que es lo que uno no puede tener, y otra sobriedad, ¿no? Lo que uno decide, lo que uno decide tener o no tener, efectivamente. Sin embargo, la perspectiva es que nuestros hijos vivan peor que nosotros. Bueno, yo no los voy a tener, por si acaso, pero yo creo que vamos encaminados a eso, sí. O sea, que en el momento político, vamos, los indicadores económicos nos dicen eso, ¿no? Si vemos, por ejemplo, cuánto cuesta acceder a una vivienda, los indicadores climáticos, los salarios, han subido mucho más los precios de muchas cosas que los sueldos. O sea, creo que, bueno, que nos enfrentamos a una serie de retos, por decirlo de manera eufemística, ¿no? Y que hay más desigualdad que nunca, eso sí que está estudiado, ¿no? Más brecha entre pobres y ricos. Entonces, bueno, yo creo que va a ser complicado. Yo a veces tengo la impresión de que, según cómo se levante uno, puede sentir como aquello que decía Gramsci, de que en el tiempo que se va y el tiempo que llega nacen los monstruos, y no tiene la impresión a veces de ver monstruos de verdad. O pienso también aquello que decía Borges, vivió en un mal tiempo como todos los hombres, ¿no? Entonces, uno nunca sabe cómo va a ser, pero sí tengo la impresión, y es una idea que se repite mucho en Siberiana, de que la responsabilidad es nuestra. Sí, la responsabilidad es nuestra hasta cierto punto, ¿no? O sea, hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad colectiva a nivel de pueblo, a nivel de barrio, etcétera, y luego hay elementos que no puedes controlar, como pues si Biden o Estados Unidos o China no tienen un plan climático y son los dos países que más contaminan del mundo entero, pues yo en mi barrio puedo hacer maravillas, pero eso está ahí, ¿no? Entonces creo que también hay que relativizar y ser responsables a nivel individual, pero no volcarnos ese peso enorme, porque hay factores que obviamente son incontrolables, ¿no? Están fuera de nuestras manos. De hecho, tú viviste en otro de tus ensayos, libro de crónicas, que es el de la era Trump, esos factores incontrolables. Y tú estabas en el medio, viendo a tu alrededor. La marabunta de todo aquello. O sea, a mí vivir en Estados Unidos sí que me ayudó a ubicarme en el mundo y a valorar también muchas cosas. Por ejemplo, a valorar la sanidad pública, ¿no? Que allí no existe. El día que yo pagué 800 euros por una mamografía y ya tenía seguro, 800 euros con seguro, dije, pues igual es hora de valorar la sanidad pública, ¿no? Y entonces, cosas como la seguridad en la calle. Aquí en España no nos damos cuenta, pero yo escuchaba tiroteos. Yo escuchaba tiroteos desde mi casa y era algo habitual, no poder caminar, bueno, ya no te digo sola como mujer, pero incluso acompañada en la calle a ciertas horas o por ciertos barrios. Entonces, yo ahora voy paseando por la calle y pienso, qué maravilla, no escucho tiroteos, ¿no? Entonces, no demos nada por sentado, porque todo eso puede desaparecer y todo eso, o sea, este placer que tenemos aquí, este gozo maravilloso en este lugar, en otros sitios no existe. Entonces, bueno, no, si no damos nada por hecho, fíjate que si a nosotros nos dicen hace, no sé, 6 meses que la expresión «estamos contra la justicia social» es común, no me hubiese creído, hubiese pensado que era de broma. Sin embargo, ya es casi un lugar común, ¿no? Empieza a ser un lugar común esa idea, que igual lo dice alguien que incluso disfruta de la sanidad pública y de la educación pública, pero bueno, y todo esto. Y del ensayo del periodismo y de la poesía, de alguna manera, de toda esa experiencia literaria, y además es importante ese matiz literario, surge una novela extensa, compleja, con muchas voces y sin diálogos, que es Huracán de negras palomas, que es, de alguna manera, me imagino que una obra que tú llevabas mucho tiempo perfilando. Yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la cabeza, pero luego la escribí relativamente rápido, porque cuando me pongo a escribir soy muy disciplinada, es como 6, 8 horas al día, todos los días, pum, pum, me obsesiono con las cosas y no salgo. Pero sí que es verdad que llevaba tiempo pensándola porque, perdón, en el trabajo yo tenía 2 compañeros de trabajo, cada uno con su familia respectiva, que habían adoptado a niñas negras.
cada uno la suya, ¿no? Sendas niñas negras. Y me contaban problemas parecidos. Ellos eran padres blancos, los 4, y habían adoptado a esas niñas que nunca se adaptaban a las familias. Siempre había algún tipo de conflicto, notaban la diferencia. Como los vecinos estaban segregados por barrios, se debatían entre los padres y las hijas de dónde vamos a vivir, en un barrio blanco o en un barrio negro, para que unos se sientan a gusto los otros. Entonces, a mí aquello me empezó a crear muchísimo conflicto, porque yo decía, ¿cómo es posible que dentro del seno de una familia esa diferencia se sienta tan fuerte y no sea capaz de vencer pues, el amor, el afecto? Y claro, te das cuenta, ¿no? Porque estamos hablando de racismo, porque estamos hablando de segregación, porque estamos hablando de desigualdad, porque hay muchos problemas ahí. Y de ahí yo fui creando los 3 personajes, que es, bueno, Ashley es blanca de Connecticut, el padre se llama Matthew y es hijo de inmigrantes cubanos, y la niña, que es Violet, que es una niña negra. Si no vamos a hacer spoiler, como diría su generación. Bueno, pero eso aparece en la contraportada. Es una novela iniciática en muchos sentidos. Es decir, es una novela... Hoy comentaba Antonio Sáez eso de que los 2 libros fundacionales del imaginario literario portugués-español eran 2 viajes, el del Quijote y el de Ususiada. Este es también un viaje, de alguna manera, un viaje físico, el de Violet, hacia a esos barrios que no conocía, con Sasha y todos estos personajes, y también que es un viaje, esas viejas novelas del 19 de novela de aprendizaje, es una novela de aprendizaje en muy poco tiempo. Claro, o sea, ella se da cuenta, llega un huracán, ¿no? Esto es el comienzo, o sea, no cuenta como spoiler. Llega un huracán y destroza completamente, sobre todo los barrios negros, parte de la ciudad, pero sobre todo los barrios negros, y ella se da cuenta que ella, siendo negra, vive en una zona que no está tan destrozada, ¿no? Su barrio se ha salvado, y entonces empieza a preguntarse ¿por qué mi barrio se ha salvado y los de otros que son de mi raza no? Y ahí empieza una pregunta, además ella es adolescente, quiero decir, o sea, es una iniciación a la edad adulta, ¿no? Pero también es una pregunta por la desigualdad y como tú decías, un viaje por la propia geografía de la ciudad, porque ella en algún momento va caminando por la ciudad para investigar, para encontrar la respuesta a esa pregunta. Un personaje que yo he nombrado, Sasha, dice, esto es un pozo de mierda. Lo dice así, ¿verdad? Eso es cuando está en el gueto, sí. Sí. La novela está ambientada en un lugar, un nombre imaginario, que es New Wonder. New Wonder, que significa nueva maravilla. Sí, que sonaba un poco de Disney casi, y que yo en ese momento pensé, es muy posible que todos hayamos visto esas películas donde alguien le dice tienes que dejar de trabajar para escribir la gran novela americana, que eso es muy de telefilm, ¿verdad? Pues es posible que también que cada generación tenga la gran novela americana, pero lo que pensé en ese momento sobre todo es posible que esa idea, que esa gran novela americana no la escriba un americano, sino que la escriba alguien que vea desde fuera esa sociedad. Hombre, yo no sé si es la gran novela americana en singular, pero desde luego es una novela muy americana. Y a mí sí que me interesaba, o sea, que hay un posicionamiento muy claro de decir, voy a escribir una novela americana, la voy a escribir en español, porque también se hace literatura en español en Estados Unidos, además esa novela está escrita en Filadelfia, y además voy a traer a nivel literario toda una tradición barroca, no solo española, sino latinoamericana también. Voy a jugar con este lenguaje y, por otra parte, hay un componente de traducción también en esa novela, porque los personajes son americanos y yo me los estaba imaginando en mi cabeza hablando en inglés, pero claro, la estaba escribiendo en español. Entonces casi que hay un ejercicio de traducción simultánea de esos personajes para yo contar esa historia para un público hispanohablante. Pero creo que se debería traducir a inglés en algún momento para que el lector americano vea como que hay gente que mira con esos ojos foráneos y que realmente te puede contar cosas que a lo mejor ellos desde dentro no ven, igual que nosotros como españoles desde dentro no vemos muchas cosas y puede venir un extranjero a contárnoslas también, ¿no? Pues una de las cosas que puede ver un lector que no se fije solo en el detalle es que el gran tema de la novela es la incomunicación, o las dificultades de la comunicación. Mira, yo no me había dado cuenta, o sea, es algo que
que sale, la incomunicación, porque además son 3 monólogos interiores y entre ellos los personajes no hablan. Y un profesor de la Universidad de Córdoba, precisamente Pedro Ruiz, que es catedrático, me dijo exactamente lo mismo. Dice, has elegido el monólogo interior, esta técnica que parecen como 3 tubos, ¿no?, incomunicados, para precisamente simbolizar pues, esa comunicación que no pasa, ¿no? Esos silencios, esos eufemismos, esa familia que viviendo en la misma casa es completamente incapaz de decirse algo a la cara y se lo están contando a ellos mismos por dentro. De hecho, la novela termina, al menos en la edición que tú ya sabes que yo leí, con un momento en el que se va, y de una manera infinita va desapareciendo el texto y llega el silencio. Sí, acaba con el silencio y acaba con el intento, bueno, esto ocurre a lo largo de toda la novela, ¿no? Pero hay un intento de crear un lenguaje propio por parte de Violet. Como ella no se identifica con los padres y quiere de alguna manera romper con todo, el lenguaje siempre es una herencia, ¿no? Yo estoy hablando de la lengua de mis padres, de mis abuelos, entonces ella quiere romper con esa herencia y dice, bueno, pues obviamente lo que tengo que hacer es inventarme un lenguaje, ¿no? Y hago como una especie de Gíglico de Cortázar, me voy a inventar un lenguaje para romper con el pasado. El problema es que tú no puedes romper con el pasado completamente y que la definición del lenguaje es per se es algo que se comparte, ¿no? Porque si no, o sea, si tú te inventas tu propia lengua pero nadie más la habla, eso no es un lenguaje, no, porque no comunicas. Claro. De hecho, el primero que tuvo fax no le sirvió para nada, el segundo ya era utilísimo, claro, pues ya se podía mandar uno al otro. Pues, la novela permite conocer 3 ambientes para los que somos simplemente lectores o espectadores de cine, que siempre son atractivos. El mundo académico americano, de alguna manera, puesto que la madre está vinculada a ese mundo. El mundo de los inmigrantes, que es el caso del padre. Yo, de hecho, y luego ya me di cuenta que no había leído bien, pero pensé, ¿por qué no se llamara Mateo? Si sus padres le pusieron el nombre correctamente, ¿no? Bueno, Pero es que muchas veces los inmigrantes le ponen a los hijos nombres en inglés para que no los discriminen, porque son mucho más conscientes de la discriminación, porque la están sufriendo ellos en primera persona. Entonces, son como más papistas que el Papa, ¿no? Como te voy a poner el nombre más americano que encuentre. Yo conocí a un niño, hijo de mexicanos, que se llamaba Roosevelt. Porque es como si llegaron los padres y dijeron, es que, ¿qué es lo más americano que puedo encontrar? Esto, precisamente por el miedo a la discriminación. Por eso se llama Matthew y no Mateo. Y luego el mundo, efectivamente, el mundo afroamericano, el mundo de los negros, que es quizá el que ocupa más espacio de la novela, o quizá el espacio más intenso, que es el de Violet, que va descubriendo ella, porque ella no conoce. No, ella no lo conoce, pero lo va descubriendo a base de palos, ¿no? Porque ella cuenta episodios de discriminación en el colegio y luego ya cuando se integra en esa parte del gueto, pues es curioso porque el color puede ser parecido, pero luego ella tampoco siente que pertenezca a esos ambientes porque ha crecido de manera completamente distinta. Entonces dice, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Y incluso llega a sentir miedo. O sea, de alguna manera hay en la novela una pregunta por la pertenencia y la integración en el grupo, que era una pregunta que yo, viviendo en Estados Unidos, también me hacía, ¿no? Entonces, a mí me resultó relativamente fácil poder empatizar con ese personaje. Y ahora que siempre hablamos de las políticas identitarias y todo esto, también hay un cuestionamiento de esas políticas identitarias que no dejan de ser etiquetas que categorizan a las personas. Sí. Y, bueno, ¿cuántas categorías son suficientes? ¿Puede una categoría empatizar con otra? No, o sea, creo que hay una serie de complejidades ahí para explorar. Sí, es verdad que no había interseccionalidad, por decir. Exacto, todo eso. Por usar una palabra. Ayer Naya Hazmi comentaba, no sé si leíste, que hablaba de cómo el mundo académico americano, ella lo ha hecho y es muy frecuente, cómo el mundo académico americano ha acabado haciendo casi una teología del feminismo y ha creado esa interseccionalidad que es una política identitaria, tú lo has dicho, y que genera más división y seguramente más imposibilidad de cambio que resultados positivos. ¿Tú lo ves así? Es que es contextual. En Estados Unidos lo que pasa es que esas identidades al final nunca interaccionan. Entonces, o sea, yo he conocido
blancos que eran incapaces de decir negro, eran incapaces de decir black, ¿no? Por eso dicen people of color, personas de colores, de color, ¿no? Entonces, claro, si tú no eres capaz de reconocer la presencia del otro, ¿cómo? De nombrarlo ni siquiera, ¿no? ¿Cómo vamos a mejorar a nivel social? Y a mí me parece que el tema identitario allí está demasiado exagerado y se ha llegado a ese nivel, ¿no? de falta de contacto y de empatía y de comprensión. Aquí creo que quizás no tanto, pero... Y te iba a decir que hay un cuarto personaje muy importante en la novela, que es el huracán Omega. El huracán. El huracán que, bueno, pues yo creo que nosotros como espectadores europeos estamos como acostumbrados a dos cosas que ya no damos casi importancia. Uno es a las inundaciones y los huracanes en Estados Unidos, estos que son tremendos y tal, y otros son las matanzas, que tan habituales, por otro lado, los tiroteos, efectivamente. Sin embargo, tu forma de introducir esta inquietud por el cambio climático a través del Omega es una forma muy práctica, es decir, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué ocurre? Porque no es una discusión teórica, hay este problema, sino mira lo que nos está pasando. Sí, el huracán, o sea, por una parte hay un fenómeno meteorológico que es este huracán Omega categoría 3, inunda la cotidianidad de las vidas, entonces a mí no me interesaba hacer periodismo climático, no te voy a contar todos los efectos, yo te voy a contar cómo afecta pues a la vida en el sentido de que se te destroza la casa, te empiezas a cuestionar muchas cosas. Por otra parte, el huracán está ahí también como fenómeno estético, porque a mí me interesaba crear un lenguaje torrencial. Y de hecho el primer capítulo, si te acuerdas, entra como el lenguaje se desborda, ¿no? El huracán entra por la ventana, pero también porque son frases muy largas, porque yo quería pues darle ese tipo de dimensión catastrófica, acuática, apocalíptica a la manera como estaba escribiendo, que luego el lenguaje se tranquiliza, ¿no? porque después de la tormenta viene la calma, ¿no? Pero sí que yo lo considero como con esa doble vertiente, por una parte estética y por otra parte pues cómo te afecta un fenómeno de estos a tu vida cotidiana. ¿Que era compartido por tu entorno esa preocupación por el cambio climático, por esa preocupación por lo que está ocurriendo? No. ¿Estaba demasiado ideologizado quizá? No, es que no hay una noción, o sea, yo por lo menos no la vi. Yo estaba trabajando en la Universidad de Pensilvania, además, pero vamos, ni en mis vecinos ni en mis compañeros de trabajo había como una noción de preocupación por el cambio climático, al contrario, ¿no? Es como cállate porque yo no quiero renunciar a mi coche, porque vivo lejos, tengo que conducir todos los días, hay un derroche continuo de recursos. Y no, ese tema yo lo exploraba, bueno, pues o en soledad o con mis compañeros de aquí, de La Marea, de la revista climática, etcétera, pero cuando cuestionaba cosas tan simples como, vamos a ver, no me pongáis el aire acondicionado que me muero de frío, y me decían, bueno, es que el aire acondicionado es automático, si te mueres de frío ponte un calefactor a la vez. O sea, eso me lo decían en el trabajo, ¿no? Entonces, cuando de alguna manera denunciaba, aunque fuera de esa manera tan ridícula, ¿no? Pues el derroche, lo que notaba era muchísimo rechazo. O sea, que su visión de lo que ocurría era providencial, ¿no? Si nos pasa esto, ¿por qué tiene que pasar? Sí, no hay un debate público, en círculos minoritarios lo hay, ¿no? Pero en general no, y se intenta, no diría ocultar, ¿no? Que suena a demasiada conspiración, pero tú ves el parte meteorológico, ¿no? El tiempo, ¿no? Y nunca dicen esto es por el cambio climático. Oh, bueno, pues de repente viene un huracán, hay una tormenta, y dice, bueno, pues porque es más fuerte que la de hace 20 años, pero no hay ese tipo de conversaciones a nivel rutinario, cotidiano, en la calle, ¿no? Sin embargo, en Europa sí, al menos parece, a veces quizá con mucha superficialidad, pero eso, ¿qué calor hace? Eso es el cambio climático, ¿no? Pero sí que parece que hay una conciencia mayor, ¿crees, en Europa? Yo creo que sí, vamos, estoy convencida. También porque atenta quizás menos bueno, sí que atenta contra nuestro modo de vida, pero de otra manera. O sea, la huella ecológica o la huella de carbono de un estadounidense es 3 veces superior a la de un español. Entonces, creo que es mucho más amenazador hablar de cambio climático, porque la siguiente conversación sería vamos a cambiar el tipo de vida que tenemos allí que aquí, ¿no? Donde tú te puedes desenvolver relativamente en muchos espacios, no en todos, pero utilizando transporte público, sin coche, en fin, no hay tanta dependencia fosilista. Claro.
Otro asunto que aparece con intensidad en la novela y que además la vives a través de los personajes, claro, es la violencia. Una especie de violencia social fuerte, de malestar, quizá, que quizá, de hecho, creo que es el desencadenante de una parte importantísima de su final y que, sin embargo, tiene muy asumido. Es decir, esas relaciones sociales violentas son casi la vida cotidiana. Bueno, es que está muy naturalizado. Están muy naturalizados la violencia en la calle en general, la violencia, la presencia policial. De hecho, no sé si te acuerdas que hay una escena, ¿no?, donde la policía se presenta en el colegio. Eso es bastante habitual, que a los mecanismos disciplinarios de la escuela se sumen los mecanismos disciplinarios de la policía y que haya incluso una colaboración. Y luego una violencia que también, o sea, porque hay una parte que transcurre en lo que llaman el gueto, ¿no?, en barrios marginales y tal, y también se da. Y luego hay una violencia social que tiene que ver con no tener, por ejemplo, en el gueto se ve, ¿no?, que no hay acceso a comida nutritiva. Eso es un concepto que se llama desierto alimenticio, food desert. Eso pasa muy a menudo, o sea, que la gente no tiene acceso a comida de verdad, ¿no? Eso es una violencia casi estatal, porque o sea, hay alguien que no está cumpliendo una función que es Sí, eso que nos lleva a nosotros como el nutricia, problema de la alimenticia. obesidad entre las Claro, personas más claro. desfavorecidas, efectivamente, es así. Hablando de ojos extranjeros, ¿no? Eso es algo que choca Sí. muchísimo cuando vienes desde Europa y que a lo mejor un escritor norteamericano quizás no lo vería porque lo tienes interiorizado y ya deglutido en tu propia personalidad y asimilado. El personaje del que uno se enamora, de alguna manera, es Violet. Y yo creo que es con el que tú te identificas más con diferencia, ¿verdad? Sí, yo me identificaba mucho con Violet, que es la niña negra adolescente, ¿no?, por ese sentimiento de búsqueda de pertenencia, bueno, de viaje iniciático, de estar en movimiento, de cuestionar el lenguaje. Pero yo tampoco quería escribir una novela sobre mí misma. O sea, creo que el peligro de que te identifiques mucho con un personaje es que al final te acabes contando a ti misma, y para eso yo ya tenía la poesía, entonces no me interesaba. Y de hecho lo que fue más difícil no fue contar a Violet, porque Violet es como, bueno, yo con este personaje empatizo. Lo que fue más difícil es crear el personaje del padre y sobre todo de la madre. Sí. Porque a mí la madre me cae fatal. Entonces era como, ¿cómo puedes hacer un personaje que te cae mal, con el que no empatizas para nada, con el que no te identificas, pero al mismo tiempo darle un grosor de personaje, que no te quede un estereotipo, entender que, pues, que Ashley tiene sus motivaciones para actuar de la manera en que actúa, que es alguien que sufre, que es alguien que además está hasta las narices del marido, o sea, que como que entender también ese machismo que la rodea, aunque te caiga mal, ¿no? Eso es lo más complicado, ¿no? O sea, es como los actores. Tú haces comedia siempre y de repente pues tienes que hacer tragedia. Pues es que te cuestiona a ti mismo. De hecho, Ashley es un poco, si hubiese greenwashing entre los personajes, creo que ella sería el El greenwashing. greenwashing de esa sociedad, efectivamente, frente a un marido que tiene toda esa raíz inmigrante, y la inmigración es un asunto que también aparece con potencia dentro de la novela. Aparece en este personaje, sí, sobre todo, pero ves que también que él ha perdido las raíces de alguna manera. Bueno, es que el tema de las raíces está en toda mi obra, ¿no? O sea, que ya desde haber elegido el sur como lugar de nacimiento, entonces me permitía seguir explorando esas raíces diversas, y entre ellos hablan, ¿no? Pero ¿de dónde viene tu familia? Tal, y luego además los padres son cubanos, los padres del padre, Sí. pero los abuelos eran gallegos que emigraron a Cuba. Entonces hay toda una trayectoria de viaje y transatlántica ahí que por otra parte es muy significativa en Estados Unidos, porque todo el mundo tiene familiares migrantes de algún sitio, ¿no? Tú has citado un poco de pasada, has hablado de la depresión, has hablado de la enfermedad mental, y sin embargo es un asunto que también es potente en la novela, está presente. Sabes que que posiblemente sea el tema de la agenda social que con más frecuencia está apareciendo ahora con una reivindicación fuerte tanto de la ética de los cuidados como de esa pues evitar el estigma de la enfermedad mental que tú abordas y que además lo haces creo que con mucha suavidad, pero con intensidad al mismo tiempo.
Sí, porque bueno, partía de la experiencia propia de haber sufrido depresión y además de no solo de haber sufrido depresión, sino o sea, allí tardé muchos años en darme cuenta de que, primero de que la sufría y luego en poder hablar tranquilamente de esa experiencia sin que me creara ningún complejo, o sea, y públicamente he tardado mucho en reconocerlo. Entonces, es algo que está ahí, que sigue siendo tabú para muchas personas, pero al mismo tiempo está muy medicalizado también. Y yo quería contar esa experiencia porque, obviamente, una niña negra que no se adapta a su propia Lo familia primero que hacen es... va a tener problemas. ¿Qué se hace con esos problemas? Se suelen medicalizar y no ir a la raíz o a la causa de todo. Entonces, eso me interesaba contarlo. Y por otra parte, hay otra, digamos, vertiente de la salud mental, que es que la madre tiene un terapeuta, no sé si te acuerdas, Sí. Ashley, pero ella lo utiliza como para mejorar en el trabajo, ¿no? Es el terapeuta es el que que le sube la autoestima, le dice tú vales mucho, no sé qué, y de alguna manera ya encauza su malestar hacia lo laboral, mientras que la hija no es capaz de hacer eso, ¿no? O sea, que también hay como varias Sí, maneras de sí, abordar la de salud abordarlo, mental. efectivamente. Nos han dicho que tenemos 5 minutos, pero yo hay 2 preguntas que quiero hacerte. Venga. Uno, creo que no, pero bueno, por si acaso lo que tú no... A ver si no ¿alguien, algún americano ha leído la novela? Mi marido. Que no sé si cuenta. Bueno, sí, sí cuenta. En el pasaporte pone americano. Ya, pero Sí. bueno, que igual es... igual un jurado no lo hubiese aceptado de testigo. Bueno, es que la gente con la que yo me relacionaba tampoco hablaba español, entonces... Claro, por eso te decía que sí. entendía que no. Bueno, él la ha leído, de hecho la ha leído recientemente cuando se publicó, porque cuando yo la estaba escribiendo, cuando la terminé, no la quería leer, porque dice, no, ya me la has contado 7.500 veces, entonces no quiero saber nada de la novela, y ya cuando se publicó tiempo después, pues sí que la leyó y bueno, es que es distinto, porque dices que ya sabía lo que ibas a decir, Claro. ¿no? Pero sí que le gustó. Tienes una novela ya terminada, lo has comentado, lo comentamos aquí porque lo has comentado en más sitios. Háblanos de esa novela. Bueno, esa está terminada, pero todavía no se ha publicado y no puedo decir el título porque a lo mejor luego me lo cambian. ¿Cómo ocurrió con esta? Y como ocurrió con esta, sí. Que se iba a llamar Omega, efectivamente. Se iba a llamar Omega y al final elegí un verso de Lorca. Pero la nueva no tiene nada que ver, es una historia familiar, de hecho es bastante autobiográfica, he hecho mucha investigación sobre la vida de mis abuelos, pero me interesaba contar la vida de mis abuelos antes de que fueran mis abuelos, o sea, mis abuelos en los años 30 o 40 son completos desconocidos para mí. Y partí de esa historia familiar y tiene también un componente climático. O sea, hay una serie de protestas por el agua que ocurren durante esa investigación. En la línea de lo que Virginia Mendoza comentaba ayer, quizá. Sí, en la línea de lo que decía Virginia Mendoza, de hecho, porque hay una memoria de la sed y de la sequía en esa novela también. Entonces, bueno, pero es muy familiar, muy en la línea de la memoria histórica y no tiene nada que ver con Huracán de Negras Palomas. Es un proyecto distinto que también refleja que estoy en otro momento creativo y que vivo a 6.000 kilómetros de donde vivía cuando terminé el huracán. O sea que... Pues la leeremos con muchísimo gusto. Pues muchísimas gracias a Zahara, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, y gracias, nos volvemos a ver en Luis, Siberiana. porque yo siempre digo, o sea, el autor no trabaja tanto como el presentador, o sea que muchísimas gracias y gracias a todas y a todos los que estáis aquí en el público, que me lo pasa muy bien. Tenemos que quedarnos quietos ahora. Pues muchísimas gracias a Zara, muchísimas gracias, Luis. Ahora vamos a tomar unos minutos para cambiar la escena y vamos con una dinámica distinta del slam poetry. Unos minutos. Muchas gracias. Yes.